Catequesis 9 del Papa Francisco, la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Los testigos, San Pablo 2. Después de haber visto hace 2 semanas el impulso personal de San Pablo por el Evangelio, podemos reflexionar hoy más profundamente sobre el celo evangélico, así como él mismo habla sobre ello y lo describe en algunas de sus cartas. En virtud de su propia experiencia, Pablo no ignora el peligro de un celo distorsionado, orientado en una dirección equivocada. En este peligro había caído él mismo antes de su caída providencial en el camino de Damasco. A veces tenemos que lidiar con una preocupación mal orientada, obstinada en la observancia de normas puramente humanas y obsoletas para la comunidad cristiana. El celo, escribe el apóstol, que esos muestran por vosotros no es bueno. Gálatas 4:17. No podemos ignorar la preocupación con la que algunos se dedican a ocupaciones equivocadas también en la misma comunidad cristiana. Se puede presumir de un falso impulso evangélico, mientras se está persiguiendo en realidad la vanagloria o las propias convicciones o un poco el amor de uno mismo. Por esto nos preguntamos, ¿cuáles son las características del celo evangélico verdadero según Pablo? Para esto me parece útil el texto que hemos escuchado al inicio, una lista de armas que el apóstol indica para la batalla espiritual. Entre estas está la prontitud para propagar el Evangelio, traducida por algunos como celo. Esta persona es un celante en el llevar adelante estas ideas, estas cosas, e indicada como un calzado. ¿Por qué? Porque el impulso por el Evangelio está vinculado a lo que se pone en los pies. Esta metáfora hace referencia a un texto del profeta Isaías, que dice así: «Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios». Capítulo 52, versículo 7. También aquí encontramos la referencia a los pies de un anunciador de buenas noticias. ¿Por qué? Porque quien va a anunciar debe moverse, debe caminar. Pero notamos también que Pablo en ese texto habla del calzado como parte de una armadura, según la analogía del equipamiento de un soldado que va a la batalla. En los combates era fundamental tener estabilidad de apoyo para evitar las insidias del terreno, porque a menudo el adversario llenaba de trampas en el campo de batalla y para tener la fuerza necesaria para correr y moverse en la dirección adecuada. Por esto el calzado es para correr y evitar todas estas cosas del adversario. El celo evangélico es el apoyo en el que se basa el anuncio. Y los anunciadores son un poco como los pies del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No hay anuncio sin movimiento, sin salida, sin iniciativa. Esto quiere decir que no hay cristiano sino en camino. No es un cristiano si el cristiano no sale de sí mismo para ponerse en camino y llevar un anuncio. No hay anuncio sin movimiento, sin camino. No se anuncia el Evangelio parados, encerrados en una oficina, en el escritorio o en el ordenador, haciendo polémicas como leones de teclado y sustituyendo la creatividad del anuncio con el corta y pega de ideas cogidas aquí y allí. El Evangelio se anuncia moviéndose, caminando, yendo. El término usado por Pablo para indicar el calzado de quien lleva el Evangelio
es una palabra griega que denota prontitud, preparación, alacridad. Es lo contrario de la dejadez, incompatible con el amor. De hecho, en otra parte Pablo dice con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Esta actitud era lo que se pedía en el libro del Éxodo para celebrar el sacrificio de la liberación pascual. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es Pascua del Señor, yo pasaré esta noche. Un anunciador está preparado para partir y sabe que el Señor pasa de forma sorprendente. Por tanto, debe estar libre de esquemas y predispuesto a una acción inesperada y nueva, preparado para las sorpresas. Quien anuncia el Evangelio no puede estar fosilizado en jaulas de plausibilidad o en el siempre se ha hecho así, sino que debe estar preparado para seguir una sabiduría que no es de este mundo, como dice Pablo hablando de sí mismo. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pues bien, hermanos y hermanas, es importante tener esta prontitud a la novedad del Evangelio, esta actitud que es un impulso, un tomar la iniciativa, un ir el primero. Es un no dejarse escapar las ocasiones para promulgar el anuncio del Evangelio de paz, esa paz que Cristo sabe dar más y mejor de cómo la da el mundo. Y por esto os exhorto a ser evangelizadores que se mueven sin miedo, que van adelante para llevar la belleza de Jesús para llevar la novedad de Jesús que cambia todo. Sí, Padre, cambia el calendario porque ahora nosotros contamos los años antes de Jesús, pero también cambia el corazón. ¿Y tú estás dispuesto a dejar que Jesús te cambie el corazón? ¿O tú eres un cristiano tibio que no se mueve? Piensa un poco. ¿Tú eres un entusiasta de Jesús? ¿Vas adelante? Piensa un poco.